Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con el profesor Matías Arreguer, de la Escuela de la Judicatura de Argentina. Qué lujo tenerte, ¿eh? Gracias. ¿No? Qué lujo tenerte, en honor a la verdad. Placer es mío por compartir este momento. Luis Jiménez de Azúa, todos esos jurisconsultos, el profesor Zaffaroni, que fue el coordinador de una maestría en Derecho Penal, que a principios de la década del 90 él coordinó aquí, conjuntamente con la Universidad Estatal. La verdad es que para nosotros, la comunidad académica argentina nos ha influenciado mucho, en honor a la verdad, Matías. Bueno, me pone muy feliz eso realmente, y el caso de Eugenio que mencionás, su trayectoria. Impresionante, impresionante, no solamente como jurisconsulto, también como juez de la Corte Suprema Argentina, o sea, en donde dio decisiones y que generaron muchos debates inclusive, sí. Muchos debates. Bueno, los debates siempre se generan, lo importante es no perder esa génesis del contenido, ¿no? Después podremos estar de acuerdo o no de acuerdo en algunas cosas, pero no podemos por eso no reconocer la calidad que ha tenido y que tiene Eugenio, porque sería desconocer el derecho. La verdad es que las escuelas de las judicaturas en Iberoamérica, yo diría que en todo el mundo, la verdad es que han hecho grandes contribuciones. Décadas atrás nuestros magistrados llegaban sin ningún tipo de formación y hemos visto cómo están permanentemente en programas de educación continuado, capacitándose en honor a la verdad, sobre todo por cómo el mundo ha venido cambiando y con él el propio ejercicio del derecho, en fin. ¿Cómo ha venido evolucionando la escuela argentina, que es un referente, vuelvo y te reitero, en América Latina, sobre todo por la calidad de su argumentación? ¿Cómo han venido evolucionando ustedes? Mira, yo creo que, en base a lo que decías, creo que es importante el trabajo general de las escuelas, porque en un contexto donde quizás el Poder Judicial está muy separado de la sociedad y que un poco es lo que se critica, yo creo que las escuelas judiciales son los motores de cambio que pueden generar esa cercanía, ¿no? Son los que están ahí en el medio, son los que pueden percibir esa ruptura y tratar de alguna manera de conectar a la sociedad con un Poder Judicial que creo que a nivel iberoamericano se siente, y los números así lo demuestran, esa desconexión. En lo personal, con Argentina viene trabajando en la parte, digamos, de formación inicial, que es algo que no tienen todas las escuelas iberoamericanas, que es el paso previo a ser magistrado o magistrada, de formarlos inicialmente con un abordaje por competencias, que eso también es algo importante. El aprendizaje en la escuela argentina es por competencia. Nosotros abordamos esas tres ópticas del saber ser y del saber hacer, que es la clave de la competencia. O sea, no son desarrollos teóricos, porque eso va de suyo, que lo tienen que traer de la universidad, de maestrías, doctorados, sino el cómo van a trabajar cuando estén en la jurisdicción. Y a partir de ahí, bueno, trabajar muchos desarrollos, y creo que todo Iberoamérica va mutando a cada vez más darle importancia a todo lo que son habilidades blandas, destrezas, las conocidas como soft skills, en tratar de trabajar un poco más en la persona, en el juez como persona y cómo va a relacionarse en la sociedad, ¿no? Cómo va a responder a esos problemas. Cuando tú hablas de habilidades blandas, este es un programa educativo que no solamente va dirigido inclusive a la comunidad jurídica, sino a la sociedad en sentido general, que procura precisamente que haya esa conexión entre las instituciones y la ciudadanía y viceversa. Cuando tú hablas de esa parte, ¿a qué tú te refieres? Cuando hablo de habilidades blandas, hablo de aquellas habilidades que están por fuera de lo técnico jurídico puro y duro que hacía pie la formación anterior. Me refiero, por ejemplo, a tener una comunicación clara. Digo comunicación clara en texto y contexto. Correcto, ¿no? Por eso lo separo en lenguaje claro como se conoce, pero también es importante la comunicación gestual. Lenguaje claro es algo que hoy está muy de moda, lo estamos trabajando. Y lo están trabajando todas las escuelas, pero la idea es empezar a ver los resultados en la lectura de las sentencias. Uno puede trabajar lo mismo que tener un abordaje transversal de género, uno lo puede trabajar
darle mucha impronta de las escuelas, pero realmente el impacto está cuando uno lee sentencias con perspectiva de género. Y el lenguaje, claro, para mí es lo mismo. Cuando un justiciable lee una sentencia y no la entiende porque está llena de tecnicismos, está llena de citas del derecho romano y con una cantidad de hojas que a una persona o a un integrante de la sociedad lego no la entiende, yo creo que ese es un problema, pero no solo un problema de comunicación, yo creo que es un problema de legitimidad. ¿Verdad que sí? Es muy difícil legitimar a una autoridad cuando yo ni siquiera entiendo el argumento y el por qué llegó a la decisión que llegó. Entonces me parece que eso es una de las habilidades blandas. Otra habilidad blanda es, por ejemplo, el juez en el trato día a día con su oficina judicial, ¿no? Cómo trabajar en equipo, cómo controlar el manejo de sus emociones. A un juez también es muy difícil leer todo el tiempo cuestiones traumáticas de la sociedad, eso le impacta directamente también. Entonces, cómo manejar, cómo tener ese autocontrol, cómo manejar la ira, cómo manejar la comunicación. Claro. Son todas habilidades que a lo que se apunta es que haya una relación excelente en el equipo de trabajo, pero también fomentar esos tecnicismos y esas materias que nos ayuden a acercar y empatizar un poco con la sociedad, que creo que es el problema que hoy percibimos todos. Quiero volver a las sentencias, sí. Porque a fin de cuentas, como herramienta, en principio, es cómo se comunican los magistrados. Hasta tal punto de que existe la famosa frase con la que yo no estoy de acuerdo, que los jueces hablan por sentencia. Yo creo que los jueces también tienen derecho a expresarse, en honor a la verdad. Pero bueno, vamos a limitarnos entonces al contenido de la sentencia. Tú sabes que hoy la visión comparada se ha convertido en fuente interna de nuestros derechos. Por una decisión de la Corte Constitucional de Colombia, es fuente de derecho, un precedente del Tribunal Constitucional Dominicano, de la Cuarta Sala en Costa Rica, o del Tribunal Constitucional Alemán, ¿por qué no? O de la propia Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que da buenas decisiones desde el punto de vista de la visión anglosajona. Pero muchas veces nosotros se está recortando contenidos de sentencias de tribunales de otros países y agregándola al contenido de las decisiones internas. Muchas veces confunden al final qué fue lo que el juez quiso fallar o qué fue lo que interpretó introduciéndole como parte del contenido de la sentencia decisiones de otros tribunales. ¿Cómo maneja eso? Porque a veces uno cree como que eso es una tendencia. Como en todo, creo que en el derecho también hay tendencias. En todo tenemos tendencias, ¿no? Se pone de moda, yo me acuerdo en un momento que estaba de moda la bicisenda. Sí. Importábamos la bicisenda que funcionaba en Alemania con la idiosincrasia del argentino, ¿no? Entonces, cuando iban a buscar los padres los chicos al colegio, paraban el auto en la bicisenda. Entonces, que venía la bicisenda, subía por la vereda. Entonces, eso de transportar funcionalidades que van bien en otras sociedades que quizás están preparadas para eso, puede traer sus problemas. Y a veces, como toda tendencia, tratamos de hacerla efectiva y de llevarlo con fuerza a ponerlo en algo que quizás no lo necesitamos y quizás nuestra sociedad no lo necesita. Yo creo que cuando uno, y vos bien decías, ¿no? Trata de poner cosas que en realidad el justiciable después no entiende. Y yo creo que trato siempre de mirarlo de dos lados, ¿no? A veces creo que el magistrado escribe la sentencia para que la vea otro magistrado y compararse el nivel de calidad técnica, pero a veces lo miro de reojo y digo, quizás se escribe mucho para que se pierda un poco porque la resolución no la tengo muy clara. Yo si te dijera que me expliques algo en un párrafo y vos no me lo podés explicar de manera sencilla, quiere decir que, bueno, quizás
el argumento no está claro. Ahora, si quizás te doy 5 hojas, me empezás a hacer una redacción que me lleva para acá, me trae para allá, me muestra esto, me muestra Estados Unidos. Y se pierde la esencia. Y yo digo, bueno, y eso no es argumentar. Digo, cuando uno argumenta, tiene que ir mostrando en ese nivel de discrecionalidad que por supuesto tiene que tener el juez o la jueza, pero tiene que llevar una línea argumentativa. Entonces, la idea es que la persona lo lea, sepa qué tomó el juez, qué argumentó, cómo lo trabajó, qué valores tuvo en cuenta, cómo sopesar, ¿no? Cómo ponderar, si hablamos de argumentación constitucional, ¿no? Veo a Tienza, me viene a Lesi en eso de cómo argumentar y cómo ponderar, y la falta de ponderación a veces y de argumentación nos lleva a tener sentencias que quizás el resultado es el correcto, porque esa es otra cosa. Esa es la verdad. Quizás el resultado es correcto, pero yo veo que fue de casualidad, fue tirar la moneda, salió, fue correcto, pero la argumentación no nos lleva a ese resultado. Oye, y citaste a Tienza, uno de los grandes maestros. Grande, sí. Me ha tocado hacer 3 entrevistas con él, y en el marco del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. El tipo es increíble, o sea, es una visión que va más allá de la distancia del derecho. Ahora, tú sabes que las escuelas tienen sus tendencias. Sí. O sea, tú no puedes tener una visión homogénea de que todas las escuelas son lo mismo. Y más en el marco, por ejemplo, de un congreso iberoamericano en donde uno toma, deja, en fin. ¿Cuáles son las diferentes tendencias desde el punto de vista de la visión comparada que existen en Iberoamérica en las escuelas de la judicatura? Yo hablo personalmente de la Argentina, tratamos de no tomar tendencias de afuera. O sea, tenemos tendencias, creo que Argentina... Ustedes han construido su propia marca. Sí, creo que Argentina iba a eso, tiene un bagaje propio con el cual puede prescindir más que nada de tomar sentencias o tendencias y trabajarlas como propias. Sí, no desconocerla. Una cosa es no desconocer, saber lo que se hace afuera y ver cómo, si se puede utilizar, si sirve por para alguna supuesto, cosa. por supuesto. Y otro es comprar un enlatado de afuera para traerlo y meterlo en una judicatura, en una magistratura propia. Eso es algo que la Escuela Judicial Argentina no lo hace. La Escuela Judicial Argentina trabaja con su propia idiosincrasia, que creo que ha construido un bagaje. Y después, bueno, hay escuelas en Iberoamérica que también cambia. No todas las escuelas en Iberoamérica tienen formación inicial y formación continua. Hay escuelas que solo por su estructura pueden hacer formación continua y que eso es un cambio bastante importante, ¿no? Y en donde quizás uno puede prescindir o no de tomar algunas tendencias de afuera. Por eso yo creo que haría una diferencia en aquellas escuelas que tienen formación inicial, que para mí es donde las escuelas son más potentes, claro. Porque forman, o sea, agarran a una persona y lo forman de la manera y de acuerdo al perfil que consideramos que debe tener un juez, un perfil de un siglo XXI, ¿no? Que ya empieza a ser un perfil muy distinto al que conocemos, ¿no? A ese juez que, como bien decías, y me anoto y suscribo al pie de que es un error y que el juez habla por su sentencia. Es algo que creo que hay que erradicarlo, ¿no? Por supuesto. El juez que habla solo por sus sentencias, yo dudo hasta que podamos ponerle ese nombre. Pero definitivamente. Ahora, tú sabes que las escuelas tienen diferentes ejes. Sí. ¿Cuáles son los ejes real y efectivamente con lo que cuenta o cuáles ejes ha diseñado la Escuela Argentina de la Judicatura? Nosotros tenemos distintos ejes. Uno es la formación inicial, otro es la formación continua y después tenemos 2 abordajes que para nosotros son materias fundamentales. Uno, la perspectiva de género, y otro es la perspectiva en cambio climático y desarrollo sostenible, perspectiva ambiental. Vámonos a la inicial. Sí. Vámonos a los contenidos. Bien. ¿Cuáles son los contenidos? Te lo digo porque acuérdate que me decías, que es lo que nos pasa a nosotros, que la escuela es el filtro para entrar al sistema de justicia. Es el filtro. Evidentemente que no todos tenemos la aptitud, ni tenemos las cualidades. Oye, porque para ser juez hay que tener como que cierta
cierto temperamento inclusive, digo yo. No todo el mundo, yo no pudiese ser juez, eso es imposible. Pero ¿cómo se entra y cuáles son los contenidos? Los contenidos que tenemos en formación inicial, primero se ingresa a la escuela judicial, hay que tener una edad mínima que es la misma para ser juez de primera instancia. Vos pensás que la escuela en que dirijo es una escuela federal, lo que involucra a todo el país. Hoy por hoy en formación inicial tengo alrededor de 600 alumnos y alumnas, con lo cual es bastante potente, tenemos mucho de lo que es educación. Y es federal. Es federal. Lo cual pero la hace más compleja, ¿eh? La hace muy compleja. Porque no es lo mismo, por ejemplo, nosotros somos un estado unitario, pero tú sabes que los estados federales, cada región tiene sus idiosincrasias también. Esa es la verdad. Es así. Partiendo de que Argentina, desde el punto de vista de la formación, desde la escuela, ha construido un modelo. Oye, ¿cómo tú has podido modular eso? Bueno, ya había un trabajo previo. A mí lo que me tocó, que creo que lo sufrí durante un año y medio, me toca asumir en el medio de la pandemia. Ajá. Con lo cual, la escuela antes tenía otra dinámica, que era, la escuela tenía su delegación central en Buenos Aires y después distintas delegaciones regionales en las provincias más importantes, eran 14 en total. Me toca asumir en el medio de la pandemia, no se podía viajar, con lo cual no se podía tener a la escuela parada durante 2 años. Claro que no. Con lo cual, en prácticamente 4 meses, 5 meses, hubo que montar un Moodle y modificar absolutamente con los docentes toda la formación, que era presencial, montarla virtual. A virtual, sincrónica. Pero la idea era hacerlo con calidad, no como se empezaron a hacer en muchas universidades, bueno, con un celular para paliar, bueno. Lo trabajamos tanto de comprar equipos, materiales, ver cómo se hacía, aparte soy bastante sibarita con eso de la perfección, hasta que logramos armar contenidos sincrónicos para poder replicar en todo el país, ¿no? Bueno, y cómo montar en Moodle, cómo trabajarlo en el Moodle, cómo subir la bibliografía. Fue, la verdad, un trabajo titánico que nos llevó un año y hoy lo venimos puliendo año a año, pero ya tenemos una estructura montada porque tuvimos que mutar eso. ¿Por qué digo que sirvió? Porque acercó a muchas personas que estaban en provincias donde quizás no había delegaciones, entonces el acceso a la virtualidad les permitió en un plano de igualdad sacar esa descentralización que suele tener Buenos Aires en un plano de igualdad. Y lo que creo que es más provechoso es que al tener educación virtual y no tenerlos como lo teníamos antes en cada una de las provincias, uno ve un Zoom. A mí me gusta en las clases de formación inicial que no haya más de 25 personas. O sea, el límite son 25 personas. Yo no hago cursos masificados. No. Los doy varias veces, trato de darlo 3 veces en el año, cada uno de los módulos para que todos puedan anotarse, pero no más de 25. Entonces, es interesante porque yo tengo 2 de Mendoza, 3 de Buenos Aires, 5 de Córdoba, 4 de Formosa, 2 de Ushuaia. Entonces, hay muchos funcionarios y ahí el debate que se genera. Y cuando vos ves las diferencias, diferencias sociales, diferencias intelectuales, diferencias estructurales que existen entre la provincia, entre los funcionarios, realmente hace que las clases sean mucho más ricas y además le genera un vínculo a operadores de la justicia federales, pero que quizás no se hubieran conocido en otras circunstancias. Cuando tú hablas de los programas de educación continuada, por ejemplo, en República Dominicana nosotros estamos permanentemente diseñando programas que van en esa dirección. En materia administrativa, en materia constitucional, en todas las materias. Tú sabes que nuestros jueces siempre sienten cierta inclinación en determinadas materias. Nos pasa a los abogados. Por ejemplo, tú eres penalista y eres experto en criminología, en fin. Porque te inclinas, tu vocación se inclinó hacia ahí. Eso mismo pasa con los jueces. ¿Cuáles son los programas a los que los jueces más acuden? O tú tienes que, para que un juez pueda ser parte de un programa, evaluarlo y ver si cuenta con las aptitudes
un tanto como para que lo que la escuela le enseñe le resulte ser provechoso al sistema. Bien. Nosotros, a ver, y separo lo que es formación inicial y continua en dos aspectos. Vamos a ver. La formación inicial, nosotros ahí tenemos algunas, son 18 módulos que tienen que cumplir los alumnos, más o menos lo cumplen en 2 años la formación, son casi 300 horas, y ahí hay materias, algunas materias técnicas, pero el abordaje es mucho más de destrezas y habilidades blandas. ¿Qué tiene de bueno esto y que para mí fue positivo? Y que muchas escuelas quizás en Iberoamérica no lo tienen. Los docentes no son solo jueces. Tengo psicólogos, comunicadores, claro, jueces, docentes que son universitarios. Trabajadores sociales. Porque yo no puedo pretender, si quiero enseñar determinadas habilidades blandas, que las enseñe un magistrado. Pero no porque no esté preparado. Porque si no es como que queda todo en lo mismo. Totalmente. Y yo lo que no quiero es que quede todo en lo mismo. Yo lo que quiero es traer herramientas de afuera con personas que en realidad nos ayuden a mejorar, porque cuando uno hace esto es, en el fondo, lo que uno ve al final es cómo mejoramos la relación, porque yo creo que todo apunta a cómo mejoramos esa relación entre el Poder Judicial y la sociedad. Entonces, cuando uno arma esos contenidos, lo que trata de hacer es preparar eso. Entonces, el programa de formación inicial tiene muchas materias de habilidades blandas. Y en la formación continua, que está destinada para esos jueces que ya son jueces, magistrados o magistradas, nosotros tenemos ahí, creo que, un problema que lo tienen muchos países, que la formación continua no es obligatoria. Hay algunos países, por ejemplo, el caso de Uruguay, tienen que acreditar, creo que son 20 o 25 horas al año. Así es. Argentina no, España no y demás. Y cuesta mucho que los magistrados a veces hagan un curso cuando no es obligatorio y con todo el trabajo que también tienen, ¿no?, en su jurisdicción. Ahora, esos cursos de formación continua, lo que trato de hacer es que sean exclusivamente en habilidades blandas. De hecho, el Consejo de la Magistratura ahora sacó una acordada, no es obligatorio, pero invita a que se realice un curso de pautas lingüísticas, ¿no? De cómo redactar algunos oficios básicos, porque lo que pasa que también la redacción, cuando hablamos de redacción en lenguaje claro para el ciudadano, del juez al ciudadano, también hay un problema de pautas lingüísticas en el interior, ¿no? Desde la mesa de entradas hasta el jefe de despacho, hasta el funcionario, y cuando se piden exhortos, oficios, entonces se está empezando a dar un poco de trabajo que, si bien no es obligatorio, ya quizás se invita a que empiecen a hacer algunas capacitaciones, y me parece que hay un cambio de época en eso, ¿no? Así que lo cual lo celebro. Tú tienes la experiencia, tú sabes que en la medida en que uno va diseñando programas, tú te vas dando cuenta qué es importante y qué no. Hay programas que se diseñan que desde el punto de vista práctico, al final, no sirvieron para nada. Muchas veces los propios diseños de la educación son instrumentos, hipótesis de trabajo muchas veces, que en la medida en que tú lo vas implementando, tú vas viendo qué funciona y qué no. Desde tu experiencia, ¿qué es imprescindible que debe de conocer un juez? Un tanto como para tú poder decir, bueno, uno siempre aspira a lo ideal, aunque no existe lo ideal, pero uno siempre, el juez ideal, ¿qué real y efectivamente debe de saber? ¿O qué le debe de enseñar la escuela? Yo creo que, a ver, nosotros podemos diseñar un perfil de juez. Yo creo que para tu pregunta no habría una sola respuesta. Uno podría decir qué tendría que tener el perfil del juez del siglo XXI, y yo creo que mis respuestas van a ser siempre en la parte más humana, ¿no? Yo creo que las escuelas judiciales hoy por hoy deben formar en algunas cuestiones técnicas, pero lo que más deben trabajar es en formar jueces empáticos, humanos, pero además para mí hay algo que es importante. El juez debe tener conciencia que además de llegar a una buena resolución, y cuando me refiero a una buena resolución judicial me refiero a algo argumentado, en lenguaje claro, o sea, ya va de suyo que tiene que tener eso para mí, para que sea una buena resolución. Pero debe ser consciente que además es una persona encargada de sostener el tejido social.
un juez es encargado de sostener un tejido social. Claro. O sea, tiene que realmente tener conciencia de lo que es su rol. O sea, es una persona que decide en si estás preso o estás en libertad, y alguna decisión puede generar una ruptura social. Y yo creo que el Poder Judicial es uno de los poderes que más puede trabajar en mantener el tejido social estable. Entonces me parece que el juez que solo piensa que a través de sus sentencias, con una resolución técnica y jurídica, ha cumplido su trabajo, me parece que es un juez que no termina de entender que el derecho no es un conjunto de normas, sino que es una relación compleja, ¿no? Entonces, no solo hago mi trabajo cuando resuelvo sentencias, sino que hago mi trabajo y legitimo mi trabajo cuando además tiene esa parte humana en esa relación compleja que digo. Entonces, yo creo que a veces hay un problema en lo que es la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, ¿no? Y a veces cuando se ataca la legitimidad, a veces dicen, no, pero yo fui legítimamente designado. Está bien, esa es la legitimidad de origen. Y está perfecto, eso no se discute. Fue a través de unas resoluciones legales y demás. El problema que tenemos, y los datos así lo demuestran, es la legitimidad de ejercicio. Y aquel que piense que solo se legitima el ejercicio dictando una sentencia, está incurriendo en un grave error. No, y la verdad es importante lo que tú estás diciendo, porque ciertamente la verdad es que ser bueno es fácil. O sea, tú tener en tus manos la libertad, el patrimonio y el honor de un hombre o una mujer, eso es complicado. Por eso una gente es capaz de dar su vida por una de esas tres cosas, solamente por una. Ahora, tú hablabas de que la justicia es un poder, y es verdad que es un poder. Y poderosa, ¿qué? Sí. Como poder. Y tú sabes que como poder es parte de una estructura política, digamos así, porque del Estado, el diseño institucional del Estado es político. La política y las decisiones de la justicia son actos de poder, sin lugar a dudas. Tú sabes que se habla mucho de la independencia judicial, que se ha venido trabajando, cada vez se ha venido fortaleciendo más el poder judicial respecto al poder político, eso es verdad, en muchos de nuestros países. Pero eso sigue siendo una preocupación. ¿Cómo se está manejando eso desde la misma escuela? O sea, porque los jueces tienen que ellos primero creerse que son ellos los independientes. Muchas veces hay jueces que no se lo creen. ¿Qué ustedes están haciendo desde la escuela? Desde la escuela se abordan materias, por ejemplo, como ética e independencia judicial, que yo creo que son materias clave. O sea, para que te des cuenta, la primera materia de esos 18 módulos, el primer módulo es ética judicial, y que encima no comparte con ninguna otra materia, con lo cual apunta en donde uno ya la coloca en la currícula la importancia que le da. Además, por supuesto, tenemos talleres de eso. Pero yo creo que es fundamental, y lo que vos señalás me parece que es interesante, que el juez se sienta que es independiente. Hay quienes no se lo creen, ¿eh? Claro, y yo creo que, bueno, también el juez, yo lo que digo, el juez es un ser humano más que cuando llega, cuando llega a la noche prende el televisor, claro. Y le están apuntando todo el tiempo a que los jueces no son independientes y demás. Yo creo que la mayoría de la justicia argentina es independiente. Si yo tengo que dar una definición del Poder Judicial argentino, digo que es un Poder Judicial independiente. Como todo es un conjunto, ¿no? de personas que trabajan. Ahora, si uno lo ve en líneas generales, el juez tiene que estar convencido de que es independiente y tenemos que velar por esa independencia. Yo creo que cuando cruje y se mezcla la política con la justicia, yo creo que nada puede salir bien. Todo lo que sale, por eso también creo que va de la mano un poco con la legitimidad y el trabajo que los jueces tienen que hacer para fortalecer su visión de la sociedad. Yo creo que si la sociedad percibe un poder judicial justo, un poder judicial legítimo,
cuando vienen esos embates a la independencia, yo creo que los primeros que salen a defenderla es la propia sociedad. Podríamos hacer quizás un paralelismo con México, ¿no? No, pero México fue lo que el viento se llevó, o sea, esa es la realidad. Exactamente. Y es una pena y es lo que nosotros como aprendizaje tenemos que estar conscientes de que eso no puede pasar en ninguno de nuestros países. No. Eso no. Ahora, tú decías que la primera materia es independencia ética. ¿Cuáles son las otras materias? Hablabas de 18, que me interesa eso. Son 18 módulos y cada módulo tiene... Esa es la currícula en distintas materias. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, te doy las que más me gusta resaltar por... ¿La de derecho penal? No, porque... Yo no me quiero meter ahí, porque esa es una de mis grandes pasiones también. Pero no, tenemos que hacer otro programa. Tenemos que hacer otro programa. Pero yo creo que las materias que más me gusta resaltar, y si uno ve la currícula, son las que más contenido tiene, son materias de derechos humanos, de comunicación judicial, de trabajo en equipo, de oficina judicial, qué bien. De investigación, de cómo hacer un tratamiento de datos, innovación judicial. Si uno ve lo medular, después vas a tener otra materia, ejecución de la pena, voy a tener abordaje civil, pero es más periférico. Si uno ve la columna vertebral de eso, son materias, comunicación judicial, cómo comunicar, lenguaje claro, perspectiva de género, ambiental, trabajo en equipo, que va de la mano con un poco de manejo de la ira y demás, oficina judicial, y después trabajo con algunos comunicadores y algunos que vienen de la rama de la psicología, de cómo trabajar determinadas situaciones y también de, que te lo decía en un principio, de cómo trabaja el juez para adentro para gestionar su propio trabajo, ¿no? Que ese es un tema, a veces se piensa que el juez es un todopoderoso, pero termina siendo una persona que al final del día tuvo que cubrir un montón de juzgados y lo único que leyó fueron problemas, porque en realidad la gente va a la justicia cuando tiene problemas. Entonces imagínate si vos estás todo el tiempo leyendo problemas, de alguna manera, quieras o no, sos permeable a eso. Entonces también cómo controlar esas emociones. Ahora, que me parece que... Tú has mencionado en 3 ocasiones la perspectiva de género. A mí me llama la atención que en todos estos congresos siempre terminamos en lo mismo con la bendita perspectiva de género. Lo estoy diciendo yo, no te quiero meter en problemas a ti. No. Pero honestamente hablando, es que seguimos en la misma rueda. ¿Qué es lo que está pasando? Como que siempre lo debatimos inclusive, son los mismos elementos siempre. Son esos debates donde todos tenemos claro para dónde hay que ir, pero seguimos... Pero de por Dios, pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué ha dado tanta brega esto? A ver, yo creo que es un tema... Por lo menos de lo discursivo saldado, todos sabemos sí, hombre, claro que sí. Hay que hacer. Yo creo que no todos a nivel iberoamericano tenemos la misma idiosincrasia y los mismos obstáculos para avanzar en una línea. Y yo lo tengo que ver de la Argentina. Argentina ha sido siempre precursora en materia de género y de ampliación de derechos. De hecho, el Congreso sancionó la ley Micaela, que es la ley obligatoria para los 3 poderes del Estado, de la que nosotros damos cuenta, y hoy el Poder Judicial argentino, de hecho, tiene que subir a la parte de recursos humanos su certificado de haber aprobado un curso de perspectiva de género. Que también te marco cuáles fueron los avances en Argentina, porque es como todo cambio. Primero había que hacer un curso, que el primer curso que se dio hace ya muchísimos años, era un curso de 1 hora y media, con una pausa café. Entonces, después de eso se te certificaba que estabas capacitado. Eso te hablo en todos los poderes. Estabas capacitado en perspectiva de género. O sea, tu cabeza había cambiado en esa hora. Después se dio cuenta que, no alcanzaba con un curso de 1 hora y media. Entonces empezaron a trabajar cursos mucho más importantes, con bibliografía, con estudio de casos y demás. Se mejoró. Después se empezó a trabajar y decir, pero esto tiene que ser transversal. O sea, lo que nosotros tenemos que cambiar es la forma de ver. No podemos hablar de perspectiva de género tomando un curso individual. Lo que vos tenés que cambiar es la forma que ves el derecho con una mirada con perspectiva de género. Entonces yo lo tengo que transversalizar.
Yo no puedo ver solo algo aislado. Entonces lo tengo que cortar en la currícula. Si lo tengo que cortar en la currícula, bueno, mis docentes tienen que estar capacitados, si no, ¿cómo me va a explicar el que me explica comunicación judicial si no tiene perspectiva de género? Por supuesto. Entonces digo, fue un proceso que nosotros lo trabajamos mucho, yo creo que Argentina lo tiene muy aceitado. De hecho, Argentina es la que lidera en las escuelas judiciales el eje de género y diversidad. Es verdad. Hace 3 años. Con lo cual, es algo que lo tenemos bastante trabajado, el cuerpo docente es de un nivel excelente y además fue un compromiso que en lo personal asumí porque me parece que todavía hay mucho que hablar. Yo creo que hay que empezar a hablar de interseccionalidad, no solo de género, sino que tenemos que empezar a hablar de los distintos modos de discriminación que se dan. Ya no alcanza solamente con decir, bueno, el techo de cristal. Claro, claro. Hay mucho trabajo para hacer y creo que es tanto el trabajo para hacer y quizás la diferencia que hay en los distintos países que por eso se sigue hablando de perspectiva de género, que lo que decía ayer, bueno, se habla del mismo tema siempre, pero... Sí, hemos hecho el diagnóstico, tenemos el pronóstico, hemos diseñado hasta el tratamiento. Te lo estoy, desde el punto de vista hasta clínico, lo estoy tratando de plantear, porque la verdad es que me llama la atención, porque eso pasa en este país también. Ahora, tú sabes que el mundo cambió. Y vino la bendita era digital. No hay marcha atrás. No. Se está hablando ya ni siquiera de la 4ª revolución industrial. Ya comienza a hablar hasta de la 5ª, de lo rápido que va este asunto. ¿Cómo está influyendo? Pero también, ¿cómo está impactando el uso de la tecnología en las escuelas? Y también, me ha gustado una palabra, quizá como mi principal obra fue sobre derechos humanos. Yo tengo esa visión humanística de la vida. Y estoy hablando de la humanización de la justicia. ¿Cómo podemos evitar que desde la inteligencia artificial eso lo eliminemos en lo que sería eventualmente el futuro de la justicia? Yo creo, y primero quiero coincidir, en que hay que adaptarse que a los cambios que vamos a tener de acá en más van a ser muy rápidos. Muy rápido. Nosotros en 2000, cuando comenzó Internet, hasta que hubo otro proceso, pasaron años. El año que viene ya lo que estemos charlando hoy va a ser viejo. No. Y yo te voy a decir, ¿te acordás que hace 10 meses te dije, bueno, no sirve, tengo que adaptarlo de nuevo? Entonces digo, primero va a haber que acostumbrarse a esos procesos de una celeridad, que no vamos a terminar de solucionar un tema y va a salir otro. Las escuelas judiciales empiezan a trabajar un poco en inteligencia artificial. Yo creo que algo es algo que no se puede parar. Obviamente lo que primero genera es temor, a todos les genera temor, primero la pérdida del trabajo, claro. Primero la justicia, la inteligencia artificial va a hacer todo y nosotros no vamos a hacer nada. Y yo creo que hay que romper un poco ese mito. Yo creo que la inteligencia artificial no viene a deshumanizar. Yo creo que hasta, y esto lo estoy pensando mientras estamos hablando, creo que podría potenciar la humanidad que hoy falta. ¿En qué sentido? En el sentido de que es una herramienta muy potente que yo creo que podría alivianar un montón de trabajo que tarda mucho en hacerse, claro, pero que es estructurado. Entonces, si nosotros logramos hacer un diagnóstico de dónde la inteligencia artificial nos puede descomprimir el trabajo, quizás podemos trabajar mucho más o tener mucho más tiempo para otras cosas. Para trabajar mucho más esa empatía, esa cercanía, Oye, esa bien. parte humana. Entonces, yo digo, es una herramienta potente, usémosla. Aquel que quiera tapar y frenar el avance de la inteligencia artificial, yo le deseo mucha suerte, solamente que el camino va a ser complejo, pero yo creo que puede hasta potenciar la parte humana.
Hay un temor con los algoritmos y tú lo sabes. Sí. Ese es un temor. Quizás habría que ver, honestamente hablando, pero vamos a ver qué pasa. Todos estamos sometidos a un orden y a la inteligencia artificial la vamos a tener que someter también. Se ha hecho muy difícil una ley de inteligencia artificial. Por ejemplo, los europeos medianamente han resuelto el problema, la Unión Europea. Pero ¿cómo tú ves ya eventualmente una regulación que pueda ponerle cierto orden a la inteligencia artificial por aquello de la privacidad, por aquello de la integridad muchas veces, y la dignidad de las personas? Bien, yo creo que ahí es donde las escuelas judiciales tienen que, después tendrá que trabajar el Congreso en legislar. ¿Verdad que sí? Que tendrá que trabajar el Congreso, pero vamos a ver cómo, con la evolución que va a tener, cómo hace. Pero digo, la escuela judicial hoy no puede no incorporar innovación e inteligencia artificial. Lo que va a tener que ver es cómo trabaja esos sesgos. Ojo que la OEA ya advirtió, y volvemos a perspectiva de género, cómo hay determinados países que generan algoritmos y depende cómo sea país y cómo ese país tenga... Hay países a nivel mundial que tienen una perspectiva de género mucho más retrógrada y más antigua. Claro. Entonces, cuando uno a veces juega un poco con inteligencia artificial y pregunta determinadas cuestiones, si uno hace alguna pregunta de una profesión, la devolución es que es una mujer la que hace esa profesión. Entonces ya tiene el algoritmo que determinadas profesiones son profesiones clásicas de mujeres, pero son construcciones que ya tiene. Entonces ya la OEA advirtió con la peligrosidad que puede tener algunos retrocesos, que avanzamos en perspectiva de género, como el uso de la inteligencia artificial quizás nos puede hacer retroceder por esos sesgos que tienen algunos algoritmos. Entonces, yo creo que la escuela tiene que trabajar en los sesgos de los algoritmos, tiene que trabajar también en los derechos humanos y en la protección de datos, en cómo cuando la justicia utiliza inteligencia artificial, cómo juega la defensa cuando se blanquea que hubo uso de inteligencia artificial. Y algo para mí que es importante y que es lo que tendríamos, es cómo construir un prompt. Hoy, esa pregunta que uno le hace, ese prompt que arma para que, como vemos ahora que salen los muñequitos, que son modas, tendencias que se hacen, de cómo hablar y cómo pedirle a esa inteligencia artificial que nos pueda ayudar exclusivamente en lo que nosotros le pedimos. Y eso no es fácil. A mí me tocó hacer estado del arte, armar marcos teóricos y demás, que eran trabajos titánicos. Y hoy la inteligencia artificial te lo puede hacer. Si vos le sabés escribir y lo vas entrenando, te lo puede hacer en menos de un día. Entonces, nosotros vamos a tener que, aceptando esto y el cambio, tener que empezar a trabajar otras cosas y de cómo potenciamos esa herramienta para que nos ayude, pero jamás desde el miedo. Matías, increíble. Tenemos una hora hablando. Una hora, bueno. Oye, qué apasionante es todo esto, ¿eh? Y en nombre del Congreso Iberoamericano, de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, de la Fundación Institucionalidad de Justicia, oye, te agradezco el que haya correspondido a la invitación a este conversatorio, que sin lugar a dudas se convertirá en una herramienta educativa. Tú has hecho de la educación tu fundamento, o sea que te agradezco esta contribución. No, pues el que agradece soy yo, que la verdad es un placer y sentirse cómodo y charlando, la verdad me encanta y podríamos estar horas hablando del futuro. Así es. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.